mundo conectado, donde todo está al alcance de un clic, se ocultan peligros que amenazan nuestra seguridad y privacidad. Bienvenidos a la oscura realidad de los riesgos en Internet. Internet, un vasto universo lleno de posibilidades y conveniencias, pero detrás de la belleza virtual se esconde un lado oscuro. Internet ha transformado nuestra forma de vivir, brindándonos información, comunicación y entretenimiento. Pero, con cada clic, nos enfrentamos a riesgos desconocidos. Ciberdelincuentes, hackers, bots, estafadores aprovechan nuestras vulnerabilidades en línea para robar información personal, infiltrarse en sistemas y causar estragos en personas y empresas, incluso, y más delicado, en instituciones gubernamentales. En medio de la oscuridad existen expertos digitales dedicados a proteger y defender nuestra seguridad en línea a nivel militar, policial y privado. Con sus habilidades estratégicas desde la alta dirección o en el campo operativo, es fundamental luchar incansablemente contra los riesgos digitales y el fortalecimiento de las capacidades para obtener confianza y seguridad digital. La ciberseguridad no es solo responsabilidad de unos pocos. Todos debemos estar alerta, aprender sobre los riesgos y tomar medidas para protegernos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos y a nuestras empresas. Imaginemos un mundo donde podamos aprovechar al máximo el Internet sin temor. Un futuro donde la ciberseguridad es una prioridad y todos trabajamos juntos para mantenernos a salvo mientras estamos en línea. En este mundo digital, la ciberseguridad es nuestra arma contra los peligros en la red. La preparación y cooperación nos permiten enfrentar grandes desafíos. Hoy, Millenia Atlantic University, MAU, en compañía de Buclear Risk, les abre la puerta a ese futuro tan exigente. Comenzamos. ¿Qué entendemos por infraestructura crítica? Cuando hacemos la clasificación de la infraestructura crítica, sabemos qué es lo que estamos monitoreando a nivel de redes, a nivel de infraestructura. En el caso colombiano, nosotros tenemos identificadas 3 infraestructuras críticas cibernéticas. 3 infraestructuras críticas que son en 13 sectores, por decirlo así. Son 13 sectores que tienen sus infraestructuras críticas, perdón. Esos 13 sectores nos permiten a nosotros saber cuáles son las especialidades en las que tenemos que enfocarnos. Entonces, sector defensa, sector salud, sector hidrocarburos, sector ambiental. Cada uno de esos sectores tiene una especialidad totalmente diferente y requiere una interoperabilidad para poder funcionar dentro de ese ecosistema. Nosotros hablamos de tener unos CSIRs o centros de operaciones especializados por sector. ¿Por qué? Porque es que la tecnología que aplica el sector de hidrocarburos jamás va a ser igual que la tecnología que aplica el sector de telecomunicaciones y jamás va a ser igual al sector de salud. Y los activos que protege cada una de las infraestructuras jamás van a ser los mismos. Ya tenemos múltiples ciberataques en todos los países. Todos los días se registran múltiples ciberataques a cada uno de los sectores. Y es ahí donde nos obliga a trabajar de forma conjunta, civiles y militares. Civiles, a conocer qué tipo de activos son los que van a proteger, para qué tipo de activos, para qué tipo de tecnologías van a aplicar. Y militares para conocer cuáles son los sectores críticos que para ustedes son importantes como país, que es lo que nosotros hablamos a nivel militar como intereses nacionales. Y no solamente estamos hablando de ciberseguridad básica, ya estamos hablando de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que ya lo vimos, ya están aquí, ya está aquí, ya no es una cosa que estaba dentro de las políticas o dentro de las películas y demás. Entonces es importante que lo tengamos de pronto en ese escenario visualizado. En estos momentos es la oportunidad para civiles y para militares estudiar este tema. ¿Por qué? Porque es que no existe todavía un país que tenga completamente identificados sus sectores estratégicos, sus activos estratégicos y que sepa de forma holística qué es lo que está protegiendo.
Como segundo expositor tenemos al Teniente Coronel retirado May del Toro. Bueno, agradecer también a los organizadores de este evento por la deferencia y por la invitación. Hablemos entonces de algunas tendencias, de algunos desafíos que los podremos trabajar para construir ese conocimiento, esa capacidad, ir un poquito más allá y verdaderamente tratar de, como lo sabemos en operaciones en ciberespacio, de realizar operaciones de ciberdefensa, de atacar, de hacer equipo rojo, así como lo hacemos en terreno. 3 tendencias y al mismo tiempo desafíos. Primero, lo que conocemos como las ciberarmas o los ciberarsenales que hay disponibles allí. No son solamente del camino A al camino B. Estamos hablando de organismos simbióticos que perfectamente pueden incorporarse y pueden realizar mutualismo, pueden realizar comensalismo también. Hablamos también de unas nuevas comunidades, de unos nuevos gobiernos, como lo decía la doctora Liliana. Esa gobernanza también existe en otras latitudes dentro de la Internet, no solamente la Internet de superficie, sino la Internet oscura. Y finalmente, esto es vital. Hablar de ataques de ingeniería social tiene que ver cómo los cibercriminales o otros actores ciber están utilizando o han aprendido muchísimo a manejar nuestro sistema nervioso autónomo. Me gustaría que por favor me acompañaran con este pequeño quiz, con este pequeño test. ¿Cuál de las 3 imágenes que les presento a continuación es el cibercriminal? O de pronto hagamos la pregunta un poquito más compleja. ¿Cuál de los 3 no sería un cibercriminal? Pues podemos decir que los tres tienen compromisos con la justicia de muchas naciones. El primero, el señor Park Jin-hyuk, uno de las personas más buscadas, uno de los científicos norcoreanos más buscados por parte del gobierno. Se dice que este señor es uno de los líderes de Lazarus Group. Desde el ámbito penal, como está en este momento para nuestras naciones, podemos decir de un grupo cibercriminal. Desde el ámbito de estrategia de ese país, de pronto puede tener otra acepción, que ahorita vamos a retornar a la misma. El siguiente es un niño autista inglés, Arion Kurtaj, en este momento pagando condena en un centro de retención para menores en Inglaterra por ser el líder cibercriminal de un grupo latinoamericano llamado Lapsus Group. Cuando ellos hicieron uno de los primeros ciberataques contra una de las empresas que fabrica tarjetas de video, no le pidieron dinero, le pidieron que quitara unas limitaciones que tiene esa empresa, Nvidia, para poder minar criptomonedas. Fue otra forma de ataque, otra forma de retorno a lo que ellos hicieron. Y el último, el gatico con disfraz de marranito, es lo que conocemos como un perfil que está reemplazando a Arión en estos grupos, en este grupo cibercriminal de origen latinoamericano, de origen brasilero. Es lo que se tiene en este momento. Y la siguiente pregunta sería, ¿quién no es el cibercriminal? Si los 3 están desarrollando operaciones ciber, ¿quién no sería el cibercriminal? De los 12 perfiles cibercriminales que hemos testeado para Latinoamérica, hay un perfil que no aplica. Y podemos decir que ese 12º perfil es el del cibersoldado. Para muchos, este perfil, el hombre más buscado por parte del FBI, Park Jin-hyuk, es un cibersoldado. Sabemos que existen esos escenarios de ciberguerra y si hay ciberguerra existen cibersoldados también y hay que protegernos de ellos. Desde el año 2017, Park es el culpable de haber atacado más de 150 países con el ataque más grande de ransomware a nivel mundial, que fue el que ocurrió el 12 de mayo de ese año. Con eso logró un retorno, un pago con Bitcoin, con criptomonedas, para estabilizar o para recolectar dineros para su nación. Es decir, no solamente este cibersoldado fue capaz de dañar infraestructura, fue capaz de retener datos, descifrar datos, sino también recolectar dinero para su nación. Y es allí donde empezamos a anidar un poquito más delgado y es importantísimo encontrarnos esos grandes 5 momentos en los cuales una operación ciber nos puede llegar a afectar o nosotros podemos llegar a afectar a otra organización. Podemos decir que hay cinco grandes dominios, pues en estos 5 dominios fácilmente nos podemos mover desde el ámbito de lo que tradicionalmente hablábamos de la seguridad interna, la seguridad ciudadana, hacia lo que es ciberdefensa. Un ataque de negación de servicio distribuido nos puede tener nuestra página abierta 1 hora. Si sostienen ese ataque 3 horas, nos quedamos sin servicio, no podemos ofrecer información vital para intercomunicarnos. ¿Cuándo cambia
el escenario de seguridad ciudadana o de ciberseguridad tradicional. Y obviamente esos 5 dominios tienen que referir nuestra atención a la red de telecomunicación, los sistemas informáticos, a lo que consideramos infraestructura crítica, a los ecosistemas de producción, la economía, pues sabemos que la parte económica afecta a una nación, afecta a una organización, afecta a una institución. La infraestructura crítica también incluye los servicios públicos básicos. Y esos servicios públicos básicos pueden llegar a afectar la vida. Sabemos septiembre 11, si no estoy mal, del 2020, cómo una mujer perdió la vida en un hospital en Alemania después de un ataque de ransomware. Un ciberataque puede llegar a afectar la vida humana, la vida animal, y obviamente aquí está el oro de esta cuarta revolución industrial, los datos. Pero si no, ¿cómo es posible que un grupo cibercriminal, un actor ciber, capture datos 3 años en un ataque de escucha paralela? Lo miramos con los hoteles Marriott en un ataque que tuvo lugar hace un par de años. Durante 3 años, los actores ciber estuvieron escuchando el internet de las salas de juntas de esos hoteles. Y sabemos que en un hotel suceden reuniones importantes, muchos CEOs, muchos VIP de ciertas organizaciones se reúnen. Rescateware, que viene de software que pide rescate a través de encriptar información o también extorsión. ¿Cuántos ransomware miramos en la imagen que estoy presentando a continuación, por favor? Creo que una de las estrategias para poder definir este gran incremento de ransomware sería tener copias de seguridad, ¿cierto? Tener procedimientos de continuidad de negocio. Si ustedes se dan cuenta, la cantidad de ransomware dentro del software malicioso más utilizado por cibercriminales es gigante. Pero obviamente aquí no estamos para hablar de ataques sencillos. Estamos aquí para hablar de cómo esas ciberarmas pueden llegar a combinarse. Y si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos tres grandes armas cibernéticas. Tribok, la dueña de toda esta torta. Tenemos acá otra, Quackbot, aquí en azul, tanto al principio y al cerrar. Y al cierre tenemos acá esta TrueBot. Y cuando hablamos de amenazas simbióticas, quiere decir que de manera muy inteligente, en una maravilla del desarrollo de la ingeniería humana, desafortunadamente para atacar, para causar daño, TrueBot es un software malicioso que no solamente permite abrir puertas traseras, que no solamente permite realizar ataques de ransomware, también le permite encapsular ransomware, también permite encapsular el agente Tesla, por ejemplo, como un keylogger. Sabemos que los keylogger son semejantes a los screenshotter, es decir, son software espía, software que está verificando lo que estamos digitando. Antes lo que digitábamos en un teclado, hoy en día lo que oprimimos en nuestra pantalla. Con shooter, quiere decir las impresiones de pantalla. Tribot, Quackbot y TrueBot son ciberarmas multifacéticas de segundo nivel de acceso que se venden en los mercados clandestinos por la hermosa cantidad de $120, que se pueden manipular, que se pueden trabajar, que se pueden personalizar de acuerdo al grupo cibercriminal y de acuerdo a la campaña que se quiere desarrollar. Hoy un cibercriminal o un actor ciber no tiene que preocuparse por hacer la intrusión informática, simplemente compra el arma que le permite realizar esa campaña. ¿Cómo lo necesita? ¿Necesita hacer espionaje entre organizaciones sin mucho ruido? Bueno, no hay problema. Como dicen en mi tierra, se le tiene. Pero también hay un escenario de economías cibercriminales internas que lo que le da ese combustible para comprar estas armas y son los clippers. Los clippers son especializados en robar a quienes roban criptomonedas, en robar a quienes pagan rescate y les pagan en criptomonedas. Si se dan cuenta, no estamos simplemente bajo la acción tradicional de una ojiva disparada sobre un arma de fuego. Estas ciberarmas pueden combinarse, estas ciberarmas tienen una capacidad de daño y una capacidad también de sostenibilidad, que es algo que nos preocupa mucho cuando estamos armando nuestros ISOC, nuestros SOC, nuestros centros de operaciones cibernéticas, nuestros CECIR, nuestros CERT. Y es esta clase de armamento la que
tenemos que contrarrestar. Segundo punto, ¿cuál es el concepto de nación? No de Estado, no de país. Nación sabemos que es el conjunto de personas que se identifican por una misma cultura, por una misma tradición, ¿cierto? Pues podemos encontrar en este momento que hay comunidades que tienen su misma identidad y esa identidad está relacionada con los nuevos momentos o las nuevas generaciones de interacción humana. El 75% de los usuarios de Metaverso son menores de 16 años. Ese 75% de usuarios se identifican más con su avatar, con su nombre en el ciberespacio, que con su nombre real o su nombre, bueno, ambos son nombres reales, que es con su nombre en un ámbito no digital. Y adicionalmente, hay unos escenarios de gobierno, de justicia, que les resuelve. Resulta y pasa, en el ciberespacio, sobre todo en Dark Web, hay sistemas de justicia clandestina, justicia más eficiente que los sistemas de justicia tradicional, lo que ustedes decían, compartir información, generar reputación entre los vendedores. ¿Cuánto daño nos hace un ciberataque en la reputación de un ejército, de una policía, de una nación? ¿Cuánta confianza perdemos en el ciberespacio después de esos ciberataques? ¿Cuánta confianza hay en estas nuevas cibercomunidades, cibernaciones? Porque tienen sus propios sistemas de justicia, sus propias capacidades de respuesta. 10 días. En 10 días le hacen devolver a usted el dinero que usted pagó por un bien que no recibió o por una estafa de uno de los proveedores en estos tribunales clandestinos. Y entonces decimos, la respuesta para poder recuperar un poco de esa confianza a tanta vulnerabilidad que existe, pues es volver más complejo nuestra identificación, es volver más complejo nuestra autenticación. Y es aquí donde viene una palabrita, un acrónimo que nos salva el día, y son el múltiple factor de autenticación. Existe en los diferentes niveles del Internet de superficie, Internet de profunda o Internet oscura, Dark Web. Claro que lo existen también, claro que lo utilizan. En estos ejes, como pueden observar aquí en esta metáfora gráfica, hay una tendencia adicional que es la analítica aumentada. Cada uno de esos ciberciudadanos a los que nosotros defendemos, cada uno de esos ciberclientes a los cuales nosotros le ofrecemos un servicio, ya sea público o privado, tiene capacidad a cualquier cantidad de datos y puede crear su misma realidad o su misma interpretación, su misma analítica. Y no necesita estar físicamente en una parte del planeta. Sabemos el caso de Estonia con su identificación digital. Usted puede ser ciudadano electrónico o virtual de Estonia y en 90 minutos puede crear una empresa en esta parte de Europa. Estamos en un reordenamiento de esa gran aldea global donde encontramos un gran desafío y es que dentro de nuestras mismas organizaciones pueden haber otras organizaciones. Dentro de nuestras mismas regiones pueden haber otras cibernaciones. Movámonos con esta reflexión hacia el último punto de esta agenda. Tiene que ver con ingeniería social, tiene que ver con los deepfakes, tiene que ver con información falsa que nos lleva a capturar un sistema, una respuesta automático de nuestro sistema nervioso autónomo. Uno del sistema nervioso autónomo no le dice, oiga, dígale al corazón que lata, oiga, dígale a mi sistema respiratorio que respire. ¿No? Eso tiene que ser automático. Las emociones también son automáticas. Y los cibercriminales o los actores ciber han aprendido a cómo utilizar muy bien los ataques de ingeniería social o estos impactos a nuestras emociones o a nuestras virtudes, o también a la parte oscura del ser humano, a la parte que nos lleva a querer tener algo fácil, a tener mucho dinero, a la curiosidad. Cuando me llega un correo electrónico, recordemos que el principal vector de ataque sigue siendo el correo electrónico, y la curiosidad cuando me envían un correo electrónico diciendo, ¿quiere saber cuál es el aumento de salario de su jefe? Automáticamente eso sale, ese sistema nervioso autónomo no necesita que le pregunten nada, automáticamente ese autocontrol. Hay una teoría de la criminología tradicional que hoy en día estamos estudiando y analizando desde la cibercriminología, y es esos niveles de autocontrol. Pero lo que quiero mostrarles aquí, hablando de emociones smart,
Sabemos que los ciberexpertos, sabemos que todo lo que es smart es hackeable. Permítame presentarles este video. Es simplemente de un software, de uno de tantos que existen en este momento, para simplemente con 5 minutos de grabación de un video de la persona que queremos simular, con 5 minutos nomás, puedo digitar lo que quiero que la persona diga y es fácilmente manejable. Este software llamado NVP o sistema de facilitación neural de mascotas, sobre todo desde noviembre que salió inteligencia generativa con ChatGPT, sabemos que todo esto es posible. Sabemos que los deepfake están llevando a que su voz pueda ser copiada y llamen a un ser querido, a un ser de su familia, utilizando su voz sin que usted sea la persona que está detrás. Aquí hay ventajas y desventajas. Cuando uno hace operaciones en el ciberespacio, uno puede también utilizar estas armas, estas estrategias, y se ahorra enviar agentes encubiertos. Estamos enfrente entonces de una nueva realidad. Podemos creer en lo que estamos viendo, podemos creer en lo que estamos percibiendo en este momento. ¿Ese adversario verdaderamente es un cibercriminal o ese adversario, por el contrario, es un actor de ese dominio paralelo, de ese dominio transversal llamado ciberespacio? Es hora también de hablar claro respecto a que la ciberseguridad puede llegar a tener ese nivel ideal para lo que podemos llamar ciberdefensa, y eso requiere construir capacidades. Es un camino, es un viaje. De seguro podemos seguirlo construyendo juntos. Muchas gracias a todos ustedes por su atención y gracias a la invitación.